Cuando acepté el trabajo como trailero, no sabía lo que me esperaba. Me llamo Manuel Rodríguez y esta es mi historia. Todo comenzó cuando mi compañero, Mario, me pidió que lo cubriera por un día. Insistió tanto que finalmente acepté. Era pleno 2018 y estaba disfrutando de unas merecidas vacaciones con mi familia. Pensé que una noche de trabajo no me haría daño y el dinero extra no vendría mal. Esa noche, mientras almorzábamos, veíamos las noticias. La desaparición de una joven llamada Dolores era el tema principal. Tenía 19 años y su familia estaba desesperada. Su imagen quedó grabada en mi mente. Cuando llegó la hora de ir a la empresa, hice una oración para que la encontraran sana y salva. Al llegar, mi jefe bromeó sobre cómo Mario había conseguido a alguien para reemplazarlo. Me reí, pero estaba ansioso por empezar. Recibí el papeleo y los detalles de la ruta. Mientras conducía, seguía escuchando las noticias sobre Dolores. La carretera estaba oscura y de repente el motor del camión se apagó. Me vi obligado a frenar. Me bajé para revisar, aunque no sabía mucho de mecánica. No había nada visible fuera de lo normal. Intenté encenderlo varias veces, pero fue inútil. Entonces, escuché pisadas y vi a Dolores. Corrí hacia ella, pero salió corriendo. La perseguí, llamé a la policía y les expliqué la situación. No lograba alcanzarla, pero no podía dejar de intentarlo. Corría tras Dolores, pero no podía alcanzarla. Entonces, escuché voces susurrantes que me decían que me regresara, que el asesino pagaría por sus crímenes. Me detuve, no por cansancio, sino porque 4 chicas aparecieron frente a mí. Sus ropas estaban manchadas de un líquido rojo y sus rostros mostraban moretones. Las reconocí de las noticias. Ellas también habían desaparecido meses atrás. Me dijeron que había sido valiente al perseguir a Dolores y que estaban agradecidas. Luego, sus cuerpos comenzaron a desvanecerse hasta desaparecer. No podía creer lo que estaba viendo. La luna brillaba más intensamente y en ese momento encontré una pequeña choza. Dentro, el olor era insoportable. Alumbré con mi celular y ahí estaba el cadáver de Dolores. No había signos vitales. Llamé a la policía de nuevo y les expliqué lo que había encontrado. Llegaron rápidamente y encontraron 4 cadáveres enterrados en la parte trasera de la choza. Eran las chicas que habían desaparecido. Después de que la policía llegó y se llevó los cuerpos de Dolores y las otras chicas, me quedé allí, tratando de asimilar lo que había sucedido. Sentía una mezcla de alivio y terror. Alivio porque habíamos encontrado a Dolores y a las demás chicas, pero terror porque todavía no comprendía del todo cómo había llegado hasta ellas. ¿Eran verdaderamente sus espíritus los que me habían guiado? Regresé al camión y traté de encenderlo de nuevo, pero seguía sin funcionar. Sentado en la cabina, recordé las palabras de las chicas. Habían dicho que era valiente por perseguir a Dolores. Pensé en mis propias hijas y en lo que haría si alguna vez desaparecieran. Tenía que ayudar a que se hiciera justicia. Unos días después, recibí una llamada del jefe de policía. Querían que me presentara para dar una declaración completa. Me dirigí a la comisaría y conté todo lo que había visto y experimentado. Los agentes escucharon con atención y anotaron cada detalle. Les mostré el lugar exacto donde encontré los cuerpos y describí los eventos de esa noche con la mayor precisión posible. Mientras estaba allí, noté que los policías intercambiaban miradas preocupadas. Finalmente, uno de ellos habló. «Manuel, necesitamos que veas algo». Me llevaron a una sala de interrogatorios donde, tras un vidrio, vi a Mario, mi compañero de trabajo. Parecía nervioso y cansado. El jefe de policía me explicó que habían encontrado pruebas contundentes que lo vinculaban con los asesinatos de las chicas, incluyendo a Dolores. Sentí un nudo en el estómago. Mario siempre había sido un tipo tranquilo y amigable. Nunca hubiera sospechado de él. Sin embargo, los análisis de ADN lo incriminaban y durante el interrogatorio había empezado a desmoronarse. Finalmente, confesó haber secuestrado y asesinado a las chicas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Mario
fue arrestado y condenado a 80 años de prisión. La comunidad estaba conmocionada. La historia salió en las noticias locales y yo me convertí en una especie de héroe local, aunque nunca me sentí así. Todo lo que hice fue seguir a Dolores y escuchar a las voces de las chicas. Una noche, mientras descansaba en casa, recordé la promesa que me había hecho a mí mismo: ayudar a que se hiciera justicia. Miré a mi esposa y a mis hijas, agradecido de tenerlas a salvo. Sabía que, aunque había pasado por una experiencia aterradora, había cumplido con mi deber. Decidí volver al trabajo, pero con una nueva perspectiva. Ya no era solo un trabajo para ganar dinero, era una forma de honrar la memoria de Dolores y de las otras chicas. Quería asegurarme de que nada similar volviera a ocurrir. Mi primer día de regreso fue difícil. Cada ruido extraño y cada sombra en la carretera me recordaban esa noche. Pero seguí adelante, con la determinación de ser el mejor trailero que pudiera ser. Sabía que, de alguna manera, las chicas estaban en paz ahora, y eso me daba fuerzas para seguir. Con el tiempo, la vida volvió a la normalidad, pero nunca olvidaré las lecciones que aprendí y las vidas que ayudé a salvar. Sabía que siempre habría peligros en la carretera, pero también sabía que tenía el coraje y la determinación para enfrentarlos. Las experiencias de esas noches me acompañarían siempre, recordándome que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza y justicia. Volver a la normalidad después de lo ocurrido no fue fácil. Cada vez que me subía al camión, los recuerdos de aquella noche volvían a mi mente. Pero sabía que tenía que seguir adelante, no solo por mí, sino también por las chicas que habían perdido la vida. Una tarde, mientras preparaba mi ruta, recibí una llamada inesperada del jefe de policía. Querían que volviera a la comisaría para revisar algunas pruebas adicionales que habían encontrado. Sentí un escalofrío, pero sabía que tenía que colaborar en todo lo posible para cerrar este capítulo de una vez por todas. Al llegar a la comisaría, el jefe de policía me llevó a una sala llena de expedientes y fotografías. Me explicó que habían reabierto otros casos de desapariciones en la misma zona y que creían que Mario podría estar involucrado. Mostraron fotos de más chicas desaparecidas y me pidieron que identificara cualquier cosa que pudiera parecerme familiar. Mientras revisaba las fotos, una imagen me llamó la atención. Era una chica llamada Ana, desaparecida hace 2 años. Recordé que en una ocasión Mario me había mencionado de pasada sobre un encuentro con una joven que necesitaba ayuda en la carretera. En ese momento no le di importancia, pero ahora todo cobraba sentido. Le informé al jefe de policía sobre este recuerdo y tomaron nota para profundizar en la investigación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y recuerdos. Me encontré visitando los lugares donde Mario solía detenerse, tratando de encontrar cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. Mientras investigaba, comencé a sentir una extraña presencia, como si las almas de las chicas desaparecidas estuvieran guiándome. Sabía que era mi deber seguir adelante, por ellas y por sus familias. Una noche, mientras revisaba algunos documentos antiguos en la oficina de la empresa, encontré un diario de Mario. Estaba escondido en un cajón del escritorio que usaba antes de ser arrestado. Con manos temblorosas, comencé a leer. Página tras página se revelaban detalles macabros de sus crímenes. Describía cómo atraía a sus víctimas y los lugares donde las enterraba. Era una lectura escalofriante, pero vital para la investigación. Inmediatamente llevé el diario a la comisaría. El jefe de policía y su equipo comenzaron a cruzar la información con los casos sin resolver. Gracias a las descripciones detalladas de Mario, pudieron localizar más cuerpos de chicas desaparecidas. Era un momento de alivio, pero también de profundo dolor por las familias que finalmente tendrían respuestas. Durante este proceso, no pude evitar sentir una mezcla de culpa y alivio. Culpa por no haber sospechado nunca de Mario, pero alivio porque, de alguna manera, había ayudado a descubrir la verdad. Recordé las palabras de las chicas la noche que encontré a Dolores. «Eres valiente».
Esas palabras me dieron la fuerza necesaria para seguir adelante. Finalmente, se celebró el juicio de Mario. Las pruebas eran abrumadoras y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las familias de las víctimas pudieron encontrar un poco de paz, sabiendo que el responsable estaba tras las rejas. Después del juicio, me tomé un tiempo para reflexionar sobre todo lo que había pasado. Decidí tomar unas vacaciones y pasar tiempo con mi familia. Necesitaba reconectar con ellos y asegurarme de que comprendieran lo importantes que eran para mí. Mis hijas nunca supieron los detalles, pero sabían que algo había cambiado en su padre. Volver a la carretera después de todo lo ocurrido fue como redescubrir un viejo amigo. Cada kilómetro recorrido era una mezcla de nostalgia y alivio, sabiendo que había superado el momento más oscuro de mi vida. Las palabras de Dolores y las otras chicas resonaban en mi mente. Eres valiente. Estaba decidido a vivir a la altura de esa valentía. Una noche particularmente clara, mientras conducía por una ruta solitaria, pensé en todas las familias que habían encontrado algo de paz gracias a la verdad revelada. Pensé en Mario, ahora tras las rejas, y en cómo la justicia finalmente había prevalecido. Aunque el peso de esas noches aún pesaba sobre mis hombros, también sentía una renovada determinación. El apoyo de mi familia había sido crucial. Mi esposa y mis hijas, aunque no conocían todos los detalles, sabían que algo profundo había cambiado en mí. Pasar tiempo con ellas, escuchando sus risas y disfrutando de los momentos cotidianos, me dio la fuerza para seguir adelante. En la empresa, mis compañeros me miraban con una mezcla de respeto y solidaridad. Sabían por lo que había pasado y estaban allí para apoyarme. Mi jefe me asignó un nuevo camión, y aunque al principio sentí una punzada de miedo al subirme, pronto me di cuenta de que esta era una nueva oportunidad para seguir adelante. Una noche, mientras conducía por una carretera desierta, vi una figura en la distancia. Mi corazón se aceleró, pero al acercarme, me di cuenta de que era solo un reflejo en la carretera. Aún así, me hizo pensar en Dolores y las otras chicas. Sabía que de alguna manera estaban en paz. Me di cuenta de que no debía temer a los fantasmas del pasado, sino honrar sus memorias al vivir plenamente. Decidí tomar un desvío y detenerme en una gasolinera para descansar. Mientras tomaba un café caliente, miré alrededor y vi a otros camioneros, cada uno con su propia historia y sus propios desafíos. Me di cuenta de que, como comunidad, éramos fuertes y que mi historia podía servir de ejemplo y advertencia. De vuelta en la carretera, sentí una calma inusual. Las estrellas brillaban con fuerza, iluminando el camino frente a mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Recordé las palabras de las chicas y su valentía. Supe que, aunque mi viaje había sido difícil, había encontrado una nueva forma de ver el mundo. Las semanas se convirtieron en meses y, poco a poco, la vida comenzó a parecer más normal. Volví a disfrutar de la rutina de la carretera, de los largos viajes y de las noches solitarias llenas de reflexión. Cada vez que pasaba por el lugar donde había encontrado a Dolores, decía una pequeña oración por ella y por las otras chicas. Era mi manera de mantener su memoria viva. Un día, mientras entregaba una carga, un joven camionero se me acercó. Me había reconocido por las noticias y quería escuchar mi historia de primera mano. Nos sentamos a hablar y compartí con él lo que había aprendido. La importancia de estar alerta, de escuchar a nuestro instinto y de no tener miedo de enfrentar nuestros miedos. Esa conversación me hizo darme cuenta de que tenía un nuevo propósito. Decidí comenzar a hablar más abiertamente sobre mi experiencia, esperando que mi historia pudiera ayudar a otros. Empecé a asistir a reuniones de camioneros y a dar charlas sobre seguridad y valentía en la carretera. No solo me ayudó a sanar, sino que también me permitió ayudar a otros a enfrentar sus propios desafíos. Con el tiempo, mi vida encontró un nuevo equilibrio. Sabía que siempre habría sombras en la carretera,
pero también sabía que tenía la fuerza y el coraje para enfrentarlas. Cada noche, cuando miraba las estrellas desde la cabina de mi camión, me sentía agradecido por haber sobrevivido a esa oscura experiencia y por haber encontrado una nueva luz en mi vida. Las experiencias de esas noches nunca me abandonarían, pero había aprendido a convivir con ellas. Eran una parte de mí, una parte que me recordaba la importancia de la justicia, la valentía y la resiliencia. Y así, con cada viaje, seguí adelante, honrando la memoria de las chicas y asegurándome de que su historia nunca fuera olvidada. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder Carretera Macabra, Historia de Pueblos, Realto Real de Trailero, una terrorífica historia de nuestro canal.